Sean bienvenidos, cracks de la historia. Hoy estaremos en un nuevo video titulado El Imperio Mexica, 10 datos principales. Empecemos. Número 1. Cronología. La historia de los aztecas nace propiamente en 1325, cuando termina su peregrinación desde la mítica ciudad de Aztlán y fundan la Ciudad de México Tenochtitlan, después de encontrar la señal anunciada por su dios tribal en un islote en medio del lago Texcoco. Esta señal de un profundo significado religioso constituyó la base del dominio imperial mexica y el pretexto para buscar prisioneros y sacrificarlos para ofrendar su corazón, representados por el fruto rojo del nopal, a su dios Huitzilopochtli, representado por el águila, a fin de que éste recuperara su fuerza vital perdida en la lucha contra las fuerzas de la noche, simbolizadas por la serpiente. Esta idea cósmica central en la mitología religiosa de los aztecas fue la base de la ideología política del Estado mexica, cuyo propósito económico fue obtener tributos, pero a la larga dio como resultado una considerable expansión territorial. Al comparar la diminuta isla donde tuvo lugar la fundación de Tenochtitlan con los dominios del reino de Moctezuma II, quien gobernó de 1502 a 1520, se muestra la impresionante extensión del imperio, que engrandecido a partir de las conquistas del emperador Itzcuatl, quien gobernó de 1427 a 1440, y de la formación de la Triple Alianza con los señoríos de Texcoco y Tacuba, extendió su hegemonía por casi toda Mesoamérica, al tiempo que la ciudad de México Tenochtitlan alcanzaba un predominio indiscutible. Existen además zonas independientes enclavadas en el imperio que no habían sido conquistadas y que llegaron a plantear serios problemas. Uno de esos enclaves fue el reino de Tlaxcalteca, quienes a la llegada de los españoles se unieron a ellos para poder liberarse del yugo al que el imperio azteca los sometía. Por otra parte, a principios del siglo XVI, debido al notable incremento de la población, habían aumentado en gran medida las exigencias materiales de Tenochtitlan. Ante esta situación, las autoridades mexicas decidieron exigir una mayor cantidad de tributos a los pueblos conquistados, mismos que soportaban con frecuencia una doble carga, porque pagaban tributo tanto a la Triple Alianza como a sus propios gobernantes, y esto provocaba constantes rebeliones por el deseo de liberarse del yugo azteca. Estos problemas impidieron el fortalecimiento del Estado mexica, en el preciso momento en que tenía mayor necesidad de estabilizarse y consolidarse, es decir, cuando necesitaba la colaboración de los pueblos sometidos y la alianza con los independientes para enfrentar la amenaza que estaba por llegar desde lejanas tierras. Número 2. Ubicación geográfica. Los aztecas se establecieron en México Tenochtitlan, en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades-estado ubicadas en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, la costa de Chiapas, estado de Hidalgo y parte de Guatemala. Número 3. Estructura social. La figura política principal era el tlatoani, que significaba orador, una especie de monarquía hereditaria, quien era el máximo gobernante. Se le consideraba el representante de los dioses. Si vemos la pirámide social, se tenía en la cima al tlatoani, luego de él estaba la nobleza, donde encontramos a los jefes administrativos, sacerdotes, jefes militares. Un poco más abajo encontramos al pueblo. Ahí están los comerciantes, están los campesinos, los artesanos. Y en la parte inferior encontramos a los siervos y esclavos. Número 4. La economía. Una de las mayores peculiaridades desarrolladas en el ámbito agrícola fueron los cultivos de chinampas. Estas eran verdaderas islas flotantes en el gran lago mexicano, hechas con cañas, ramas y barro. A través de las chinampas o balsas, los aztecas consiguieron ganarle espacio al lago, lograr grandes rendimientos en sus cultivos y evitar el agotamiento de los suelos. Los cultivos básicos de los aztecas eran el maíz, el frijol, las calabazas, el ají, el algodón, el cacao y el tomate. El alimento fundamental del pueblo azteca fue el maíz, el que se podía almacenar para los años en que las cosechas eran pobres debido a la escasez de lluvias. Otra actividad económica fue el comercio. En la economía mexica, el comercio tenía un papel de gran importancia. Era de dos tipos. Número 1. Comercio local. Dentro de las ciudades, la distribución de productos se realizaba a través del mercado,
donde se vendía toda clase de artículos y se daban diversos servicios. Unos alguaciles se encargaban de mantener el orden, vigilando que no hubiera fraudes ni altercados. Otra era el comercio a larga distancia. Las operaciones de intercambio no solo se realizaban mediante el sistema de trueque, sino también por rigurosa compra y venta de mercancías cuyo precio se fijaba en moneda. Existían 4 tipos de moneda: granos de cacao, mantas de algodón de pequeñas dimensiones, piezas de cobre y piezas de estaño. Número 5. La educación. Aquí tenemos 2 tipos de escuelas. La primera es el Calmecac. Esta clase de escuela era dedicada a la educación de los hijos de los nobles. El niño recibía una formación severa y rigurosa, como correspondía a los futuros dirigentes del Estado, con énfasis en los aspectos de religión, guerra y artes. La tarea de educar a los niños del Calmecac estaba encomendada a los Tlamatínime, o sabios. Otro tipo de educación fue el Telpochcali. Ha sido identificado como el centro de enseñanza al que acudían los que no eran hijos de nobles. Las materias de estudio eran de menor complejidad que en el Calmecac y la base fundamental era la preparación para la guerra. Número 6. La religión. Ellos tuvieron entre todos sus dioses 3 más importantes. El primero fue Huitzilopochtli, dios de la guerra y guiador de los mexicas desde el inicio de su peregrinación hasta su establecimiento en Tenochtitlan, y es representado por el águila. También tenemos al Quetzalcóatl. Este dios, habitualmente identificado como la serpiente emplumada, había sido venerado en Teotihuacán como patrono de la fertilidad de la tierra. Y por último tenemos a Tlaloc. Está relacionado con la vegetación, el dios de la lluvia, el señor del rayo, del trueno y del relámpago. Número 7. La arquitectura. Los aztecas estaban bien organizados y contaban con una fuerte infraestructura y sistemas que movilizaban gente y recursos materiales, con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus pobladores. Tenochtitlan, la ciudad capital, simbolizaba el poder mexica. La arquitectura azteca, que era similar a la de otras culturas mesoamericanas, poseía un innato sentido del orden y de la simetría. Prueba de ello tenemos a sus obras representativas, como el Templo Mayor, que también es conocido como el Gran Templo de México, y está conformado por varios edificios y torres, donde también había lugar a acontecimientos religiosos, políticos y económicos muy importantes de Tenochtitlan. También tenemos a la Gran Pirámide de Cholula. De lado mide 400 metros y de frente tiene 65 metros de alto. Se encuentra en la zona arqueológica de Cholula, estado de Puebla. Número 8. Idioma. Tuvieron como idioma al náhuatl, el cual todavía es hablado por 1.6 millones de personas. La palabra náhuatl hace referencia a una lengua propia de pueblos nativos de Mesoamérica, poblaciones a las que también se les conoce como nahuas y que forman parte del amplio grupo denominado mexicas. Número 9. Vestimentas. Empezamos por los varones. En la figura número 1 tenemos al maxtlal. Los taparrabos eran una tira rectangular entre las piernas y alrededor de la cintura y se ataba indistintamente en la parte delantera o la trasera. En la figura número 2 vemos un paño de cadera, que es formado por una tela rectangular, generalmente doblada en forma de triángulo y atada en uno de los lados de la cadera. En la figura 3 y 4 vemos el timalt, que era una capa formada por una pieza rectangular de tela con diferentes longitudes hasta la rodilla o bajo ella. Se ataba sobre el hombro, generalmente en el derecho o sobre el pecho, y se colocaba de diversas formas. Si era debajo del brazo opuesto, alrededor del cuerpo, era la figura 3, como una clámide griega, o bien si era sobre el hombro, como vemos en la figura 4. En la figura número 5 vemos el xicoli, que es una chaqueta sin mangas que se anudaba frontalmente. Fue una prenda usada generalmente por ciertos funcionarios, como sacerdotes durante los rituales. Esta figura muestra a un sacerdote con un xicoli y pintura corporal negra. En la figura número 6 vemos el ixcahuilpili, que es una gruesa chaqueta de algodón sin mangas que se usaba como armadura de manera muy parecida al gambesón europeo. En la figura número 7 vemos el ehuatl, que es una prenda que cubría también las extremidades y generalmente todo el cuerpo, decorada con arte plumario en varios colores y diseños. El ehuatl a veces se usaba sobre un ixcahuilpili y lo complementaba como protección para el resto del cuerpo. Figura número 8.
el tlahuizli, una prenda utilizada en la guerra solo por oficiales y comandantes militares, y que tenía una característica tiras de cuero colgando sobre las piernas que recuerdan a las tergus griegas. Se decoraba con plumas de varios colores que indicaban tal vez el rango o la asociación con una deidad. En la figura número 9 vemos el tlatoani, que es la representación de un gobernante de una ciudad-estado. Lleva una corona de diadema, nariguera horizontal, capa con piedra de colores, taparrabos multicolor, sandalias, y todos estos eran de color turquesa. Y aunque no se ve, también vestía un brazalete y otros adornos de oro. Estos eran símbolos de poder exclusivos del Tlatoque y grandes señores de la nobleza y el alto clero. Ahora sí vemos la vestimenta para las mujeres. En la figura número 10 está la falda o cueit, que se ceñía en la cintura y se sujetaba por sus extremos con ayuda de una faja. En la figura 11, 12 y 13 vemos el huipil, que era una blusa sin mangas provista de una abertura para la cabeza y los brazos. Los ejemplos más grandes estaban compuestos por 3 lienzos y llegaban hasta las muñecas. El huipil podía elaborarse en varias longitudes. Podría ser corta, como la figura 11, mediana, como la figura 12 y larga, como la figura 13. En la figura número 14, para finalizar, vemos el quechquemitil, que era una prenda abierta. La formaban una o dos piezas rectangulares anudadas juntas, dejando una apertura para la cabeza, mientras que los costados quedaban expuestos. Esta es una prenda que fue utilizada por los mexicas en ocasiones especiales, sobre todo rituales. Número 10. ¿Los nahuas, mexicas y aztecas son lo mismo? En la historiografía de Mesoamérica aparecen los términos nahuas, mexicas y aztecas como vagamente equivalentes. Sin embargo, no deben ser tomados como sinónimos. El término nahua se refiere a todos aquellos que hablaron o actualmente hablan en la lengua náhuatl. Durante la invasión, los habitantes de la Gran Tenochtitlan eran en su mayoría nahuas. Sin embargo, no eran los únicos de Mesoamérica, y existían enclaves nahuas en todo el centro de México e incluso tan al sur como El Salvador y Nicaragua. Los nahuas que habitaban en las zonas de Tenochtitlan y Tlatelolco eran conocidos como mexicas. Las crónicas españolas del siglo XVI modificaron la palabra y los nombraron mexicanos. Así es como aparece en la historia colonial. Finalmente, desde el siglo XIX en adelante, la mayoría de los historiadores fuera de México han usado el nombre o la denominación azteca para referirse a los mexicas, y frecuentemente también a sus aliados de la Triple Alianza. El nombre azteca se refiere al mito narrado por las crónicas coloniales, según el cual los mexicas habían salido de un lugar llamado Aztlán. Bien amigos, esto fue todo referente a este video del Imperio Mexica y sus datos más importantes. Aún falta un video más sobre el ámbito militar, tanto estrategias, vestimenta, algunas guerras que tuvieron. Pueden visitarme en las redes sociales como Instagram, Facebook, y bueno, compartir, darle like y comentar qué video más les gustaría que pueda continuar o comentar referente a este. Hasta la próxima.